¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. El día de hoy voy a compartirles el tema del primado de Pedro, dónde está el sustento bíblico, por qué pensamos nosotros, o sabemos, mejor dicho, por qué Pedro es el primer papa, por qué existen papas el día de hoy en nuestra Iglesia Católica a través de la sucesión apostólica, que no es el tema que tocaremos el día de hoy. Aquí la importancia es demostrar que Pedro es el primer papa, que fue nombrado por Cristo Jesús, que no fue un ser humano o una comunidad quien lo nombró a él como papa. Simplemente aquí lo que voy a tratar de demostrarles con mi libro de apologética y con la Sagrada Escritura, que Pedro tenía una supremacía, que él era escogido entre los discípulos, con una autoridad, una jerarquía que había dentro de la comunidad de los primeros cristianos, algo que Jesucristo lo dejó bien establecido en la Sagrada Escritura. Entonces esperemos que pueda ser breve y poderlo demostrar, y como siempre recordándoles que si les queda alguna duda, ustedes se metan a investigar por su propia cuenta con el Padre Luis Toro, con Eddie Villalobos, los temas. ¿Para qué? Para poder sustentar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y no enseñar cosas que la iglesia no ha dicho. Entonces me voy a permitir leerles el Evangelio de San Mateo, en qué está basada la primacía de Pedro, en donde podemos demostrarlo bíblicamente. Pues hay una cita en específico que inclusive va a ser muy fácil de aprenderla, porque lleva una numeración muy fácil de grabar. Es el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 17, 18, y podemos leer inclusive hasta el 19, para ver que él tenía, aparte de ser el primer papa, que él tenía esa jerarquía, el poder que Jesucristo le estaba entregando al darle ese mismo poder, ¿vale? Entonces me voy a permitir leérselos de la misma Sagrada Escritura, y dice así: Mateo 16, versículos 17, 18 y 19. Dice así: desde el 15, Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya les había preguntado a los demás discípulos, ¿sale? Y ninguno de los discípulos le respondió bien. El único que le responde bien, porque unos decían que era Elías, que un profeta, que era San Juan el Bautista, y el que viene a responder lo concreto es Pedro. Y dice así: Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, versículo 18, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí que estamos viendo que Jesucristo, en ese momento, después de haber respondido la pregunta que Jesús le había hecho, la pregunta acertada, la pregunta que no se lo había revelado ni carne ni sangre, dice, sino el Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo. Y Pedro le contesta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, Jesús le responde: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos objeciones protestantes tienen el pensamiento, creen que Jesucristo dijo esto: tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que Jesús estaba señalando. Más adelante vamos a demostrarlo de una manera lingüística, cómo pronunciamos las cosas, cómo las decimos, ¿verdad?
pero ahí se está refiriendo a Pedro. Ni la misma escritura dice que Jesús se señaló. Entonces no podemos decir, eso es un pensamiento o algo que los mismos protestantes han creído que no es bíblico, porque nunca le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra que Jesús se señaló. Eso es completamente falso. Entonces aquí en esta cita podemos ver que Jesucristo le dio esa autoridad a Pedro, le dio ese poder inclusive de atar y desatar, ¿vale? Entonces recordemos que la palabra es Kefa. Tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Kefa viene del arameo, ¿verdad? Que quiere decir piedra, ¿va? Entonces, así de fácil y sencillo. El nombre de Simón, dice, el nombre de Simón, perdón, es hebreo. Nombre muy común y significa el que oye, el obediente. Cristo le puso por sobrenombre Pedro, que en arameo es Kefa, piedra o roca, ¿vale? En otros casos se usa el nombre de Simón Pedro, porque si por una parte el primero es signo de identificación, o sea, de que está hablando de Pedro, de la persona de Pedro, el segundo es un simbolismo de dignidad, ¿va? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Hay veces que los mismos evangelios se refiere a Pedro como Pedro y a veces como Simón o Simón Pedro, ¿va? Para que no quede ninguna duda hacia quién se está dirigiendo Jesús. Bueno, entonces también les quiero, para poder empezarlo a checar con la misma Sagrada Escritura, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas que son muy importantes. Recordemos que siempre ha habido profecías en el Antiguo Testamento y cosas que se realizan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se profetizó que la Virgen María, que el Mesías nacería de una virgen. ¿Dónde lo podemos ver? En Isaías 7:14. Que una joven doncella concebirá y dará a luz a un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Va? Entonces eso viene en Isaías 7:14. Ahí está esa profecía, se cumple y en el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar. Ahí está realizada esa profecía. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de profecía o de prefiguración que vamos a encontrar. La prefigura siempre va a estar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la figura ya real, ¿cómo se puede decir? Lo que se había profetizado ya se está cumpliendo, ¿no? El cumplimiento de esa palabra que viene en el Antiguo se cumple en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el maná es una prefigura de la Eucaristía, ¿va? Lo vemos en Juan 6 y comparamos el maná cuando cae el pan del cielo, ¿verdad? Y Jesús dice en Juan capítulo 6 que Él es el verdadero pan del cielo, ¿va? Otro más, por ejemplo, pongo de ejemplo Abraham e Isaac. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, dice la escritura que van caminando en el monte y que Isaac llevaba encima de él cargando la madera para el sacrificio. Es una prefigura de que Jesucristo llevaba el madero, esa madera para el sacrificio. Jesús fue el sacrificio. Entonces hay una prefigura en Isaac que se cumple en Jesús. Y así en el Antiguo Testamento vamos a encontrar cientos o miles tal vez de prefiguras y que en el Nuevo Testamento se van a ver realizados, ¿vale? Entonces, en la cuestión del primado de Pedro, la autoridad de Pedro también la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Hay varias, solamente me voy a permitir compartirles una, que es la más fácil para mí de explicar. Hay otras 2 o 3 que el mismo libro me lo da, pero pues voy empezando, hermanos, y pues a veces no puede uno explicar tan bien, ¿verdad? Pero bueno, aquí la idea es ir creciendo poco a poquito, ¿va? Nos vamos a ir a el libro de Isaías, que está en el Antiguo Testamento. Es capítulo 22. Vamos a ver qué dice Isaías 22, versículos
19, 19c. Vamos a empezar en ese. Dice, y empieza desde el 20. Aquel día llamaré a mi servidor a Eliakim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Colgarán allí todo lo de valor de la familia de su padre, hijos, nietos, todos los utensilios pequeños. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos ver una prefigura de Pedro. Dice que llamará a su siervo Eliakim, ¿sale? Y lo pondrá al frente de la casa de David. Recordemos que la casa de David pues, es la casa de Dios, ¿verdad? Lo pondrá al frente y lo llamarán Padre. Papa es Padre, papá, Padre. Entonces recordemos esa parte. Inclusive en el mismo, alguna de las otras objeciones dice que no llamemos a Padre a nadie en la tierra, ¿verdad? Que hay un solo Padre. Ese es otro tema también muy cortitito. Pero bueno, la Escritura no prohíbe llamar Padre a un Papa, ¿vale? Aquí mismo la Escritura lo dice. Entonces lo voy a tratar de leer otra vez para ver qué más le podemos sacar. Le pasaré tu traje, o sea, lo revestiré, ¿va? Le colocaré un cinturón. Eso es símbolo de dignidad, el traje. Recordemos que antes, como se vivían, había esclavos, había gente que no tenía dinero. Entonces tener un cinturón y tener un traje, tener unas sandalias era un símbolo de dignidad, de autoridad. Inclusive aquel que tenía un anillo. Le confiaré tu cargo y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Lo pondrá al frente de un pueblo. En este caso nos está diciendo en el Antiguo Testamento del pueblo de Jerusalén, ¿sale? Y para la familia de Judá. O sea, no nada más fue Jerusalén, también fue Judá, ¿va? Pondré en sus manos la llave de la casa de David, ¿sale? Pondré en sus manos las llaves de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Hasta ahí le paramos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora quiero que comparemos en Mateo 16, el que ya les había dicho, 18, 19 y 20, ¿vale? Fíjense bien la comparación que podemos tener aquí. Es algo muy padre, porque le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué nos dice? Pondré en tus... Isaías 22, 22, fíjense. Pondré en tus manos la llave de la casa de David. Ah, caray. ¿Y qué dice en Mateo 16? Y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desates en el cielo, en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos cómo hay esa misma similitud. Ahí está esa profecía cumplida. Esa prefiguración del Antiguo Testamento se cumple, se viene a cumplir en Pedro. ¿Sale? En Pedro se viene a cumplir esta profecía. Isaías 22, 21 y 22 contra Mateo 16, 18 y 19 y hasta el 20, ¿va? Le está dando una autoridad. Dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sale? Entonces también le dio las llaves. A Pedro le está dando las llaves. Así como le dieron a Eliakim las llaves de la casa de David, que es la casa de Dios,
a Pedro le están dando las llaves del reino de los cielos. Le dio una dignidad, ¿va? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces vemos cómo la prefigura en el Antiguo se da en cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es muy hermoso todo esto. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, cómo desde el Antiguo ya se va profetizando la autoridad de Pedro, así como se ha profetizado otras cosas, hay símbolo de muchas cosas que se van a ver en el Nuevo Testamento, también así el primado de Pedro lo podemos ver en esta cita en específico, ¿sale? Le dio las llaves de la casa de David a Eliakim, y será un padre, un papa para el pueblo de Jerusalén, y la casa de Judá también dice, y la casa de David. Ah, caray. Entonces, veamos cómo hay tanta similitud, ¿no? Entonces, esto no es algo que yo piense ni que yo crea, ya son estudios que se han venido haciendo de una manera que Dios ha inspirado a aquellos padres, a los primeros padres, la iglesia primitiva, para poder esclarecer todos estos pasajes, ¿verdad? Bueno, entonces ahí podemos ver una. Entonces ahora les voy a demostrar cómo en los evangelios, 3 de los evangelios, en los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, son los 3 sinópticos, y Hechos de los Apóstoles, hay una lista de los apóstoles en cada uno. Se nombran a los discípulos, a los apóstoles de Jesús, pero hay algo muy, muy, muy raro que vamos a encontrar, que no es raro, sino que también lleva también su significado, ¿verdad? Y la misma escritura nos lo va a dar. Entonces, a mí me gustaría, me voy a saltar el Evangelio de Mateo para dejarlo al último, ¿va? Por una razón muy grande. Va a haber una palabra que nos va a dar esa enseñanza donde está el primado de Pedro también. Ya, una cosa fue lo que dijo Jesús, donde él le dio la autoridad, y después cómo los mismos evangelistas también lo llevaron a cabo. Eso ellos lo respetaron, y aquí lo vamos a demostrar bíblicamente. No es lo que yo piense, recordemos siempre esa parte, no es lo que Luis piense, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Marcos 3, versículos 16 al 19. Quiero que tomen en cuenta una parte que es muy importante. Las 4 lecturas que les voy a dar, hay el primer nombre que voy a mencionar. Las 4 citas bíblicas, los que vamos a leer en la lista de los discípulos, de los escogidos de Jesús, ¿quién es el que primero aparece en la lista? Vamos a ver qué dice así. Estos son Marcos 3, 16 al 19. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Ya, punto número 1. En Marcos 3, 16, el primer apóstol que se nombra es San Pedro. Dice que es Simón al que se le puso Pedro. Sale Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y por último Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Marcos 3, 16 al 19. ¿Qué dice? El primero de la lista, estos son los 12. Simón, a quien se le puso por nombre Pedro. Es el primero que se menciona en esta lista. Ahora vámonos a la siguiente. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6, del 13 al 16. Y ustedes, si pueden tener su Biblia, háganlo, porque que comprueben lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Dice
del 13, perdón, es del 13 al 16, sí. Lucas 6, del 13 al 16. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. 12. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, no hay de otro, ¿va? A los que llamó apóstoles. Ahí lo dice la escritura. Simón. Oh, caray, otra vez mencionan a Simón en la lista como en primer lugar. ¿Por qué no nombran a Santiago, no nombran a Juan, a Tomás? Nuevamente la escritura dice: al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Último lugar Judas y primer lugar San Pedro. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué lo ponen al último a Judas y por qué lo ponen al principio a Pedro? ¿Quién lo traicionó? Judas. ¿Quién está en primer lugar dentro de la iglesia? Pedro. ¿Va? Entonces, ese es Lucas 6, del 13 al 16. Segundo evangelio que leemos, del cual al primero de la lista nos da a saber que es Pedro y el último es Judas Iscariote. ¿Va? Ahora nos vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. A lo mejor ya sepan de qué es lo que voy a hablar, los que ya conocen un poquito de la escritura. Hechos 1, del 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaba otra vez Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Ah, caray, aquí me faltó uno. Ya no menciona a quién, a Judas, el traidor, porque aquí ya había muerto, ya se había suicidado después de que entregó a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero aquí en la lista vemos primero a él. Todos perseveraban en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Otro tema que también vamos a tocar. Hermanos de Jesús, hijos de María. Bueno, entonces en esta tercera lista volvemos a ver que en primer mencionado es Pedro. Y el ya no mencionado ahora es Judas. Ya no, ¿va? Entonces, aquí vemos que de los 3 citas que les he leído, siempre, o donde aparece el listado de los apóstoles, siempre va a estar en primer lugar Pedro. Eso es muy raro, ¿verdad? Pero no es raro, realmente no es raro. Es que ahí se está demostrando la autoridad. ¿Va? Entonces, ahora sí vámonos a la parte más importante. Todo es importante, pero aquí va a haber una palabra que no hemos mencionado en los demás evangelios y que sí se menciona en este evangelio. Ahí les va. Mateo 10, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces quiere decir que Jesús sí daba un poder, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí había otro poder, sí había. No es el poder de perdonar todavía de los pecados y las llaves del reino de los cielos, pero nos damos cuenta que los discípulos de Jesús, cómo Jesucristo les fue dando un poder.
Aquí no está mencionando el primero, que es expulsar demonios, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y luego vamos a ver el versículo 2, que es el importantísimo. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y la palabra súper clave, no la digo yo, viene en la escritura, pongan mucha atención. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. No estoy poniendo yo la palabra en mi boca, el primero. No, aquí está escrita esa palabra. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Ah, caray. Llamado Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otra vez, siempre Judas al último, o en el caso de Hechos de los Apóstoles ya ni aparece. Y al principio está Pedro. Pero aquí lo importante es que el Evangelio está diciendo una palabra. El primero, Pedro. El primero es Pedro o Simón, llamado Pedro. Tú me podrás decir el día ahora. Sí, pero es que lo está diciendo el primero porque después va a mencionar un segundo, un tercero, un cuarto. Tal vez tú tengas esa objeción en tu mente. Y vamos a ver si la escritura nos habla algo al respecto de ello. Fíjense cómo la escritura es una chulada, porque siempre va a haber una manera de demostrar. Nuestra iglesia católica, todo lo que cree, toda la tradición, todo lo que existe en nuestra iglesia es demostrado. Nada es teórico, todo está bien demostrado, hermanos. Eso es lo hermoso de nuestra iglesia. Entonces, ya vimos que la escritura aquí dice, Simón, el primero, Simón, llamado Pedro. El primero, Simón, llamado Pedro. Así viene escrito. El primero. Existe esta palabra en Mateo 10, versículo 1. No, versículo 2. Pero empezamos desde el 1. Pero en el versículo 2 así lo dice. El primero, Simón, llamado Pedro. Entonces tú me podrás decir, es que el primero, pues porque viene un segundo, viene un tercero y un cuarto. ¿Y por qué no viene escrito eso? Pues porque ya hay la lógica de que era el segundo, el tercero. No, la Biblia nos puede demostrar que si dice el primero por enumerar un listado del uno, el segundo, el tercero, lo vamos a comprobar ahora, ¿va? Entonces nos vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 3, versículo del 2 al 5. Vamos a ver si realmente es esa parte. El primero, porque después va a venir un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Aquí nomás dice el primero, pero no es el primero de una lista, es el primero en jerarquía. Y te lo voy a demostrar que es de ese lado y no de una lista enumerada. ¿Cómo te lo voy a demostrar? Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice así: David tuvo hijos en Hebrón. El mayor fue Amnón, nacido de Ahinoam de Yisrael. Versículo 3. El segundo fue Kileab, nacido de Abigail, mujer de Nabal de Carmel. El tercero, caray, aquí sí está enumerando un listado de personas. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, que era hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, nacido de Hagit. El quinto, Cefatías, nacido de Abital. El sexto, Jirel, nacido de Egla, mujer de David. Todos esos hijos de David nacieron en Hebrón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se puede demostrar? Ya lo vimos. No, Mateo 10, versículo 2, no se refiere. El primero
Simón, llamado Pedro, no está diciendo que el primero de la lista, no, es el primero de jerarquía, porque si fuera el primero de la lista, entonces hubiera mencionado como esta cita bíblica el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y de ahí los que tuviera. Pero si todavía no me crees, podemos ver Primera de Crónicas, capítulo 8, nuevamente lo vamos a poder demostrar. Del 1 al 3. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, o sea, el primer hijo, Asbel, el segundo, Asram, el tercero, Noja, el cuarto, y Rafa, el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar y Gera, padre de Eud. Estos son los hijos de Eud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí hay otro listado, una enumeración, pero no es de una enumeración el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, no. El primero, por jerarquía, Mateo 10, versículo 2. El primero, Simón, llamado Pedro. Aquí nos lo está diciendo claramente. Entonces, ¿qué podemos ver de esta parte? En el listado de los apóstoles, el nombre de los apóstoles siempre está en primer lugar Pedro, en lo que fue Hechos, Marcos y Lucas, y en Mateo, que dice el primero. Siempre está Pedro en primer lugar por jerarquía, por autoridad, y posteriormente, y al último, los demás apóstoles, y posteriormente o al último,